Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Perfecto, lo escuchamos perfecto. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿usted cómo está? Excelente, gracias a Dios. Díganos, licenciado Oscar Aceguera, O Oseguera, ceguera, ajá. Oseguera. Sí. Licenciado, ¿en cuál iglesia se congrega usted? Yo soy trinitario, soy pentecostal. Pentecostal Trinitario, listo. ¿Qué Sí. desea dialogar conmigo? No, pues estaba pasando por aquí, no sé qué tema estaba tocando anteriormente. Pues yo soy Creo que estaba unicitario. hablando. Yo soy unicitario. Oh, ok. ¿Gusta que hablemos de Apocalipsis 5, por ejemplo? ¿Quiere hablar de Apocalipsis 5? Pues como quiera, podemos hablar de cualquier cosa que tenga que ver con las escrituras, ¿no? Con la Trinidad o la unicidad. Vale, en Apocalipsis Para... 5, ¿qué es la Trinidad para el señor licenciado Oscar Aceguera? Es trinitario de una iglesia pentecostal trinitaria. ¿Qué es la Trinidad para usted, señor Oscar? Es un Dios en tres personas distintas. Un Dios ¿Son en tres tres, personas distintas. son tres dioses? No, Dale. En Apocalipsis no son 5, tres dioses. en Apocalipsis 5 vemos manifestación de dos personas, ¿sí o no? Para usted. A ver, Apocalipsis. ¿En qué versículo exactamente? Apocalipsis 5. ¿Usted no ha leído nunca Apocalipsis 5, licenciado? Sí, pero tenemos que ser específico. ¿Qué versículo es el que está señalando? Apocalipsis 5, es que Apocalipsis todo el capítulo dice que hay uno sentado en el trono y hay otro, según ustedes, que dice que viene y toma el libro que está de aquel que está sentado en el trono. Allí hay manifestación de varias personas divinas, Oh, ok. ¿sí o no? Para darle tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a dar para darle una explicación? Pero necesito que me responda sí o no para darle tiempo, le doy 5 minutos. Bueno, yo soy trinitario y le voy a dar una explicación de lo que dice el texto. O Bueno, sea, tengo que... bueno, entonces la pregunta sería, según la Trinidad que enseña que hay un solo Dios en tres personas y no tres dioses, en Apocalipsis 5 enseña eso que usted predica, sí o no. Le voy a dar 5 minutos. Ok. Primeramente, yo creo que hay un Dios en tres personas distintas. Y cuando la palabra de Dios, cuando leemos las escrituras, pues tenemos también que tener cierto conocimiento de los libros que estamos leyendo. En el caso del libro del Apocalipsis, vemos que es un libro que utiliza mucha simbología. Entonces, en base a eso, ya tenemos un conocimiento previo de lo que vamos a estar tratando. Ahora, la palabra de Dios dice claramente, menciona al Cordero que es inmolado y menciona también al que está sentado en un trono. Entonces, en el verso 13, Apocalipsis 5:13, si lo leemos, vayamos a leerlo todos juntos, y dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, en este pasaje vemos claramente a dos personas. A la primera, al que está sentado en el trono, y al Cordero, que es el Hijo de Dios, que es Cristo, el Verbo encarnado. Están los dos juntos y están al igual recibiendo alabanza, la gloria, la honra, poder por los siglos de los siglos. Ahora, aquí no se puede pensar que solamente se está mirando a una persona, porque estamos hablando de dos personajes en el mismo texto. Y si decimos que solamente es una, pues estaríamos yendo en contra de lo que dice la escritura específicamente en este pasaje. Entonces, hay dos sujetos y no podemos contradecir las escrituras. Ahora, si no es así, pues entonces tendría que dar una explicación de quién es el que está sentado en el trono, porque el que está sentado en el trono no puede ser el mismo que el Cordero. Entonces tendría que decir que es un ángel, que es un querubín, y si es así, pues entonces estarías cayendo en idolatría, estarás diciendo que los ángeles reciben, al igual que Jesús, adoración, lo cual tú no vas a poder hacer. Entonces tú vas a tener que probar quién es ese que está sentado en el trono. No puede ser el Cordero, no puede ser Jesús. ¿Por qué razón?
porque Él está junto a Él. Y este mismo pasaje prueba lo que dice también en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces podemos hacer una conexión clara de lo que está diciendo la Biblia aquí en Apocalipsis capítulo 5, verso 13, con Juan capítulo 1, verso 1. Y podemos concluir que definitivamente no es solamente una persona de la que se está hablando aquí. Ahora, yo no creo que hay varios dioses. Yo creo que hay un Dios en tres personas distintas, ¿ok? Y eso lo podemos ver a lo largo de las escrituras, porque cuando vemos las escrituras, pues vemos cómo ellos se comunican con nosotros, nos hablan, nos redarguyen. Vemos también, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 17, cómo el Padre envía al Hijo. Vemos cómo Jesús ora al Padre. También vemos, por ejemplo, allá en otros pasajes, cómo donde Jesús, por ejemplo, cuando Jesús está bautizando, vemos cómo hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, y también el Espíritu Santo descendiendo sobre Cristo. Entonces vemos claramente cómo la palabra de Dios una y otra vez dice que pues no se puede mirar una unicidad, sino un Dios en tres personas distintas. Y por eso la coherencia, por eso la Trinidad tiene coherencia bíblica, exegética y también teológica, y concuerda con la revelación general de las Escrituras. La unicidad, pues en este caso se quedaría corta, porque ahora la unicidad tendría que contestar todas estas cuestiones. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Jesús se oraba a sí mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Quién era Dios ahí en Juan 1:1? Bueno, si no contesta a estas preguntas, pues está quedando bastante corto. Y si me trae otra versión de la Biblia, dice: no, pues es que el texto no dice esto en esta versión. Pues yo te puedo traer muchas versiones y podemos ver claramente cómo en las otras versiones, pues dice lo mismo que en esta versión que yo estoy leyendo. Entonces ahora, pues mi oponente, en este caso, Alex Cerrato, pues va a tener que contestar a todas esas interrogantes, y no solamente, pues, atacar mis argumentos, tiene que detallar, tiene que explicar quién es ese que está sentado en el trono, y también quién es ese cordero, porque si no, pues, si él reconoce que es otra persona, pues no puede decir que es un ángel, tiene que decir que es el Padre, que es Dios también. Eh, Gracias. ¿Usted es el pastor de esa iglesia? Disculpen. ¿Cuál pastor? ¿Usted es el pastor de la iglesia donde... No, una oveja nada más. Entonces usted dice que el que está sentado en el trono es... Oh, en el versículo, del Sí. versículo. ¿Quién es el que está sentado en el Oh, trono? no. Oh, el que está sentado en el trono es el Padre. Dios. Usted dijo que es Dios también. Pues el Padre es Dios también. Ah, ya. ¿Y quién es ese otro Dios? ¿Cómo? Pues tú tienes que contestar todas esas interrogantes. Yo ya te dije quién es cada quien ahí. Pero es que usted Ahora dijo tú que dime es si Dios ahí es un también. ángel o es otra, o quién es el que está sentado en Vamos a ese trono. mirar. Mira que yo le dejé, amigo Oscar, yo te dejé hablar y no te interrumpí. Yo creo que tú también puedes hacer lo mismo conmigo, ¿sí o no? Sí. Oye, Ah, ¿se puede prender la cámara aquí? no, préndala usted. Déjame. Usted es el que tiene que prender su Sí, cámara. ¿Me deja sí, nada hablar? más te preguntaba porque no me ¿Me meto deja- seguido aquí a TikTok y no conozco bien. ¿Qué? ¿Para dónde fue? Amigo Oscar, voy a entrar a mi tiempo. ¿Puede cerrar su micrófono, por favor? Sí. A ver. Un minuto, ahí está. Cierre su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, el amigo Oscar lo único que tiene son interrogantes, no tiene argumentos. Lo único que tiene el amigo Oscar son interrogantes, no tiene nada más. Él dice que el que está sentado en el trono no puede ser el mismo que Jesús. Y vamos a hacerlo ahorita en las preguntas, lo vamos a hacer responder quién es el que está sentado en el trono. Vamos a mirar, vámonos al libro de Apocalipsis capítulo 5. Dice que Juan ve a uno que está sentado en el trono. Uno que está sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 5, esto es Biblia. Apocalipsis 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro por fuera,
sellado con 7 sellos. El que está sentado en el trono. Ojo, usted dijo que no puede ser Jesús. En Apocalipsis 4:8 dice que al que está sentado en el trono se le dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Dicen, y siempre que aquellos seres dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. El que está sentado en el trono, amigo Oscar, es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Es el que vive por los siglos de los siglos. Según la Biblia, aquel que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso es Jesucristo. Apocalipsis 1, 7 y 8 dice: he aquí viene con las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Dice aquel que viene en las nubes, al cual todo ojo le verá. Dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Juan presenta a Jesús como aquel que es Dios, Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y ese es el que está sentado en el trono. El mismo Jesús dice que Él es el que está sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer allá, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Dios, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Está hablando de Dios. Enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: yo soy el alfa, la omega, principio y fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. El que está sentado en el trono es el alfa, la omega, principio y fin. ¿Quién es ese? Apocalipsis 22, 12. Aquí yo vengo pronto, el que viene es Jesús. Yo vengo pronto. Recuerden que el que está sentado en el trono es, el que ha de venir. Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa, la omega, principio y fin, el primero y el último. El que está sentado en el trono es Jesús, literalmente, lo estamos leyendo. Pero dice también que ellos dan honra y gloria y acción de gracia al que está sentado en el trono, el que vive, o al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18 dice: al que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús es el que está sentado en el trono. Podemos ver que evidentemente Apocalipsis 5 no nos habla de dos personas divinas, como dice aquí el amigo, sino que está hablando de Jesús como aquel que está sentado en el trono. Recuerde que usted dijo que Jesús no está sentado en el trono. Ahora, ya sé que va a cambiar la versión. Ya sé que va a decir que ahora sí Jesús sí está sentado en el trono. Ya sé. Pero también Apocalipsis lo presenta como aquel hijo de hombre, es decir, como el cordero, como aquel varón. Lo presenta Apocalipsis 1:9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Ese quién es? El Cordero que fue como inmolado. Mi pregunta es: aquel que está sentado en el trono, o aquel que es este Hijo de Hombre, que es el Cordero como inmolado, es el mismo que dice estas palabras: yo soy el alfa, la omega, principio y fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Ese Hijo de Hombre es este mismo o es otro? Yo le pregunto, este Hijo de Hombre, que es aquel que es el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que es el alfa, la omega, principio y fin, ese que es Dios, que es el alfa, la omega, principio y fin de Apocalipsis 21, es el mismo Dios de Apocalipsis 4:8, que es el que está sentado en el trono, que dice que todos le dicen, o los 4 seres vivientes le dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Amigo, usted me tendrá que responder eso. Le voy a dar 3 minutos para que haga su argumentación, y después vamos a una serie de preguntas. O le voy a dar 5 minutos más. Tómese 5 minutos más, por favor. Ahí me escuchas. ¿Ahí me escuchas? Ok, perfecto. Bueno, ya vieron todos los que están mirando este live,
que él presentó evidencia de que el que está sentado en el trono es Jesús utilizando otros textos. Es decir, se fue a otros textos para presentar eso. Entonces, ¿qué es lo que sí dice la palabra de Dios? Pues para eso tenemos que ir al texto que estamos principalmente analizando desde un principio. Y era Apocalipsis capítulo 5. Y yo le dije, el que está sentado en el trono y al Cordero, que yo le dije, está hablando de dos personas, no está hablando solamente de una. Pero él dice, pero es que el que está sentado en el trono ahí mismo es Jesús, porque Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis esto y Apocalipsis lo otro lo dice. Pero es que estamos analizando el texto de Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, específicamente sobre si Jesús es o no el que está sentado en el trono. Y como ya todos miraron, él no pudo probar que el que está sentado en el trono, en ese específico versículo, no, es Jesús. Eso él no lo pudo probar. ¿Por qué razón? Porque no se puede. Porque ahí el texto está hablando de dos personas. Ahora, él me cita diferentes textos para supuestamente probar su postura. Y se fue a Apocalipsis capítulo 21. Y vamos a ver allá que dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, ¿por qué estas palabras son fieles y verdaderas? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí con este pasaje? Bueno, que está sacando de su contexto lo que está diciendo el pasaje. Porque el pasaje de Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 está hablando de otro escenario. Un escenario distinto. Allá están dos personas. Está el Padre y está aquel que fue inmolado, que es el Verbo, que es el Hijo de Dios. Ahora, él utiliza Apocalipsis capítulo 21, a partir del verso 5 para decir, bueno, es que aquí está hablando de Jesús. Sí, pero estás hablando de otro texto, no estás hablando del mismo texto. Por lo tanto, estás cometiendo un error, ¿ok? Así es de que cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros tenemos que analizar ese pasaje y de ahí sacar las conclusiones. Pero cuando tú ya vas a otro texto de la Escritura, pues tú también tienes, al hacer la exégesis, pues tú tienes que analizar qué es lo que dice el pasaje. Aquí vemos que solamente está hablando de una persona. Ahora, el hecho de que Jesús en Apocalipsis capítulo 5 no se mencione como que está sentado en el trono, eso no quiere decir, porque el trono simboliza poder, eso no quiere decir que él no tenga poder o que él no esté sentado en un trono. Lo que nos dice la Escritura es que hay diferentes contextos y cada texto se analiza en su contexto. No se puede utilizar otro texto para argumentar en este caso, pues, sobre Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Ahora, él cita Apocalipsis capítulo 1, verso 9 y dice, y lo cita como una prueba irrefutable de que él está en lo correcto. Pero vamos a ver, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra. ¿Ok? Y aquí vemos cómo Jesús se le aparece, pero él dice, bueno, en el verso 7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor Todopoderoso. Y esto para nada contradice mi postura. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesús es una de las tres personas de la Trinidad, pero también creo que es poderoso, que es coeterno, es todopoderoso, ¿ok? Tiene señorío, está sentado en un trono, claro. Eso no invalida lo que yo creo, eso más bien afirma, le da fuerza a mi postura. Por lo tanto, yo sí puedo explicarte qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Pero Alex Cerrato no pudo explicarlo, tuvo que utilizar otro versículo para explicarlo. Pero esperemos que a continuación sí lo haga, que lo explique. Hasta ahí creo que ya se terminó mi tiempo. Veo que sí me conoce, ¿no? Bueno, veo que sí sabe quién soy yo. Yo no lo conozco, pero usted sí sabe quién soy yo. Cierre su micrófono, por favor.
Ok, dame un momento porque... Bueno, bueno, miremos algo que dice el amigo, voy a entrar a la reputación. Él dice que, yo no sé, es licenciado, no sé si será licenciado en ciencias religiosas, no sé. Dice, no se puede utilizar otro texto. ¿Cómo que no? Si según la regla de la hermenéutica y de la exégesis dice que un texto sin contexto es un pretexto para una mentira. Entonces, ¿usted cómo dice que no se puede usar otro texto? Hay que usar el texto que le sirva de contexto. Y Juan declara en todo Apocalipsis que Jesús es el que está sentado en el trono. Ahora, dos, usted usa una falacia, la falsa argumentación, diciendo que el texto de Apocalipsis 5 dice Padre, que es el que está sentado en el trono. No mienta, aquí no dice Padre. Ahí dice el que está sentado en el trono, Apocalipsis 5. Y vi la mano derecha del que está sentado en el trono. Usted usa otra falacia, falsa argumentación, al decir que Jesús es una de las tres personas de la Trinidad. La Biblia no dice que Jesús es una de las tres personas de la Trinidad. La Biblia dice que Jesús es el primero y el último. Eso dice Jesús. Yo soy el alfa, el principio, el fin, el primero y el último. Punto número 3. Usted ratificó, recuerde que usted dijo que Jesús no es el mismo que está sentado en el trono. Usted dijo, pero ahorita acaba de reconocer que según Apocalipsis 21, verso 3 al verso 7, Jesús es el que está sentado en el trono. Lo acabó de reconocer, diciendo que en Apocalipsis 21 Jesús dice que es el que está sentado en el trono, pero que yo no puedo usar este texto dado que estamos hablando de Apocalipsis 5. Lo reconoce bien. Usted dice que el que está sentado en el trono es también Dios, dijo usted, también es Dios. Entonces, el que está sentado en el trono también es Dios y es el Padre. Entonces, Jesús es Dios. Recuerde que usted me usó Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Entonces yo le pregunto, ¿ese verbo que era Dios es el mismo Dios el cual estaba junto a él, sí o no? ¿O ese Dios que es el verbo es el mismo Dios el Padre o es otro? Usted está proclamando su politismo. Es Dios también. La Biblia nunca habla de Dios también. La Biblia dice que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas, Dios manifestado en carne. Bueno, debemos recordar algo, que en Apocalipsis capítulo 21, él dice que aquí muestra a dos personas divinas y toma Apocalipsis 6:13, y al que está sentado en el trono y al Cordero. Pero mire lo que dice, él no ha aprendido a conjugar los verbos. El verbo ser está en singular, sea, hablando de uno solo, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 6:14, ¿quién es ese al que sea? Uno solo. Los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Apocalipsis capítulo 15, verso 3, verso 4. Dice aquí, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Mire que no son dos, Señor Dios Todopoderoso, es uno solo, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Si fueran dos dirían, señores dioses todopoderosos, reyes de los santos, pero Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y oí, capítulo 16, verso 5, y oí la voz del ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo. Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, el santo. Apocalipsis 3:7 dice que Jesús es el santo. Esto dice el santo y el verdadero. Ese es Jesús. Apocalipsis dice que adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Apocalipsis capítulo 1, verso 18. He aquí que vivo, el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús se presenta como el mismo, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Y ese es el que está sentado en el trono, según Apocalipsis 4:1 al verso 8. El que está sentado en el trono. Y ese Jesús no dice Padre, Señor. No dice Padre. No dice Padre. Apocalipsis 5 no dice Padre. Apocalipsis 21, verso 22, para que lo lea y lo tenga en cuenta. Dice allí que, dice, no viene ya templo porque el Señor Dios Todopoderoso es, verbo eimi del griego, ser o estar. ¿Qué es? El templo. ¿Qué más es? El Cordero. No dice que son dos, es el templo y el Cordero, es el templo de ella y el Cordero. No dice que son dos, el Señor Dios Todopoderoso. Le pregunto, ¿este Señor Dios Todopoderoso, que es el templo y el Cordero, es el mismo Dios Todopoderoso de Apocalipsis 4:8 y de Apocalipsis 1:8?
o es otro? ¿Qué me responderá usted? Vamos a las preguntas. Un tiempo de preguntas, 3 preguntas. Por favor, va a empezar usted con su primer... Déjame contestarte. Déjame No, contestarte al menos. vamos a las preguntas. Pero tienes que ser parejo. No, no, es que amigo, tranquilo, va a preguntar, yo voy a preguntar, tranquilo, tranquilo. Ahora, ¿Quién comenzó a hablar? ¿Quién comenzó a hablar? ¿Yo o tú? usted, En- Entonces yo tengo que terminar, ¿no? O pregunta, no. amigo, amigo, le di 5 minutos, 2 tiempos de 5 minutos, usted 2 tiempos, yo 2 tiempos. Eso es Ok, justicia. está bien, no hay problema. Está bien, está bien. Ok. Le voy a dar 1 minuto para que pregunte. Ok, mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es el que está sentado? ¿Quién es el que está sentado en el trono en Apocalipsis capítulo 5, verso 13? Porque ahí la palabra de Dios habla de 2 personas. ¿Ok? Y dice la escritura, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora, tú no puedes decir que es Jesús, que es el Cordero el que está sentado. ¿Por qué? Porque está hablando de 2 personas. Ahora, yo necesito que seas directo y me contestes quién es ese que está sentado en el trono. Y si tú no contestas, pues la gente aquí se va a dar cuenta que no pudiste contestar. Adelante. Disculpa, tú tomas o asientas que dice 2 personas. Muéstrame dónde dice en el texto 2 personas para yo responderte. ¿Dónde dice en el texto 2 personas? Contéstame la pregunta, contéstame No, la no, no, pregunta. no. Pero es que Es tú una estás... pregunta. Dale, Es dale. una pregunta. Pero no te enojes, chico. Conserva la Ok, calma. está bien, habla del que está sentado en el trono y habla del Cordero. ¿Dice Yo 2 entiendo que personas? son 2 personas. Tú entiendes, pero no dice 2 personas. Pero Dale. la Biblia eso dice. ¿Dónde dice 2 personas? Muéstrame dónde dice 2 personas. Está sentado en el trono y al Al Cordero. Cordero, dale, gracias. Y al Cordero. Entonces, ¿Me en dejas base a hablar? eso contesta. Adelante, contéstame. Dale, gracias. Miremos que el señor Oscar, licenciado, trata de sacar el texto y decir que allí dice 2 personas. ¿Dónde dice la Biblia 2 o 3 personas? Eso no lo dice la Biblia. Ahora, él dice que allí estaba sentado el Padre. Allí no dice Padre, solamente dice, y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono. Estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La Biblia es clara aquí en Apocalipsis 5 en mostrarnos quién es el que está sentado en el trono. Apocalipsis 4:2. Dice, y al instante estaba yo en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro y por fuera. Estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. El que ha de venir es el que está sentado en el trono. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que ha de venir? Jesucristo es el que ha de venir. Y Apocalipsis declara que es el que está sentado en el trono. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, ¿quién es el que viene? El que ha de venir, el que está sentado en el trono. Jesús. Aquí no dice Padre, dice Jesús. Literalmente Jesús el que viene, el que está sentado en el trono. ¿Quién es el que va a venir? Apocalipsis 1:8. Y aquí viene con las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra en la lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, la omega, principio y fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Es el mismo que el que vive por los siglos de los siglos. Dice que los 4 seres y aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es ese? Apocalipsis 1:18. Jesús dice, al que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ese Jesús, mi amigo, no lo niegues. Apocalipsis 21. Tú mismo argumentaste que es Jesús el que está sentado en el trono. Jesús dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí hago yo nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, la omega, principio y fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. El que da de la fuente de agua de vida es Jesús. Juan capítulo 4. Allí búsquelo. Jesús dice que la fuente de agua de vida que él da salta para vida eterna. El que está sentado en el trono es el alfa, la omega, principio y fin. Apocalipsis 22:12. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa, la omega, principio y fin, el primero y el último. Apocalipsis 5:13. No dice, y al que está sentado en el trono y al cordero sean. Dice, sea la gloria, la honra, el poder, sea, no dice sean. ¿Por qué? Porque los 24 ancianos, según el verso 14, adoraron al que vive por los siglos de los siglos, el que está sentado en el trono. ¿Quién es ese? Jesús, amigo, hay que aprender a leer.
Apocalipsis 21:22 dice que el Dios Todopoderoso, que es el que está sentado en el trono, es el templo y el cordero. No son dos, es uno solo. Es, no dice son, es el templo de ella y el cordero. ¿Ah? Allí tiene la respuesta. ¿Y me toca tiempo para responder o cuánto tiempo? Ok. Entonces, como ya miraron, no pudo responder mi pregunta. ¿Por qué? Porque yo le hice una pregunta específicamente sobre Apocalipsis capítulo 5, verso 13. ¿Por qué? Porque él sabe que eso no se puede contestar. Ahí está hablando de dos personas. Porque hay dos sujetos, ¿ok? Y no necesariamente la Biblia tiene que decir, aquí está una persona. Pero el texto dice, hay alguien que está sentado en el trono. Y hay otro que se le conoce como el Cordero, ¿ok? Al que está sentado en el trono. Y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Es decir, que estas dos personas están recibiendo el poder, están recibiendo la gloria, están recibiendo la honra, están recibiendo la alabanza por los siglos de los siglos. Entonces aquí estamos mirando que hay dos personas todopoderosas. Es un Dios en tres personas, por eso decimos que todos son iguales, coeternos, coexistentes. Por eso la doctrina de la Trinidad no tiene sustento. Él tuvo que ir a otros textos para poder sustentar lo que él cree, lo cual es para mí pues bastante débil. Eso prueba la debilidad. ¿Ok? Porque él citó nuevamente Apocalipsis 21 y vemos ahí cómo el mismo texto vuelve a hablar de estas dos personas, es decir, que no es un texto aislado, sino que a lo largo de las escrituras podemos ver claramente el testimonio de la Biblia hablando del Hijo de Dios, hablando del Cordero, hablando del Todopoderoso, que dice aquí, y dice, y no vi en ella, Apocalipsis 21:22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es decir, nuevamente podemos ver la misma idea, el mismo texto explicando que hay dos personas, uno que está sentado en el trono y otro, y el Cordero, y aquí el Todopoderoso, que dice, el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, nuevamente dos personas. No es un texto aislado, por lo tanto, esto prueba mi punto. Ahora, él tendrá que decir, si él no reconoce la Trinidad en este texto, pues entonces él me tiene que explicar quién es ese Señor Dios Todopoderoso, porque está hablando de un Señor Dios Todopoderoso, está hablando del Cordero. ¿Son dos dioses? No, es un Dios en tres personas. Son todopoderosos, pero sigue siendo un solo Dios. Y eso es lo que mi amigo no entiende, pero vamos a ver si lo explica a continuación. Dale, disculpa, para entender, ese Señor Dios Todopoderoso, Apocalipsis 21, ¿quién es? ¿Es otra pregunta? No, es que es ambiguo lo que tú has dicho. ¿Quién es ese Dios de Apocalipsis 21:22? Ese Dios No, sí, estamos en preguntas, me toca a mí mi pregunta. Oh, y no acabas de preguntar. ¿O te toca a ti? Me toca a mí preguntar, pero es que deseamos Ok. saber, la audiencia y yo deseamos saber quién es. ¿Cuántas preguntas más vamos a hacer? ¿Cuántas preguntas más vamos a hacer? Vamos a hacer 3 preguntas, pero tú hiciste la primera, yo voy a hacer la primera. Pero ¿quién es ese Dios Todopoderoso? Deseamos saber, según tú, quién es ese Dios Todopoderoso. ¿Es parte de tu pregunta? En base a eso le voy a hacer la pregunta. Ok, pues es la misma explicación que estoy dando para el texto de Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Es el Padre. Sí. Dale, listo, dale, gracias. Entonces, mire, usted acaba de decir, voy a tomarle un minuto para hacer mi pregunta. Usted acaba de decir que el Dios Todopoderoso de Apocalipsis capítulo 21, verso 22 es el Padre, y ahí aparece el Cordero, listo. En Apocalipsis 1:8 dice que aquel que viene en las nubes y todo ojo le verá es el Señor Dios Todopoderoso, lo dice el texto griego, lo dice la Biblia de las Américas, la Biblia NBI, la Biblia textual tercera edición, dice yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Mi pregunta es, dado que hay un solo Dios y no tres personas, y en Apocalipsis 21:22 vemos
al Dios el Padre, que también es Dios, y vemos al Cordero, mi pregunta es, ese Dios de Apocalipsis 21-22, que es el Dios Todopoderoso, el Padre que usted dice, ¿es el mismo Dios Todopoderoso de Apocalipsis 1.8, sí o no? Recuerde que el de Apocalipsis 1.8 es Jesús, que es el Cordero. ¿Es el mismo Dios que es el Cordero, el cual es Jesús? ¿Sí o no? Ok, en Apocalipsis 1.8 y en Apocalipsis 1.8 habla de una persona. En Amigo, Apocalipsis, amigo, ¿cuánto tiempo tengo? amigo, recuerde que es una pregunta cerrada. Usted es Pues licenciado, ¿sí, no? te tengo que contestar. Por eso, pero cerrada. Usted primero tiene, las preguntas cerradas se empiezan respondiendo con el sí o el no. Entonces, vuelvo y le hago la pregunta. Le voy a dar 3 minutos, pero debe responder con la pregunta cerrada. Es decir, sí o no. Usted nos acaba de decir que el que está sentado en el trono es el Padre, que es el Dios Todopoderoso de Apocalipsis 21-22. Y allí vemos al Cordero, el cual es Jesús. Vemos dos, dice Apocalipsis 21-22 según usted. Mi pregunta es sencilla. Jesús es llamado Dios Todopoderoso, Apocalipsis 1.8, el Cordero, el que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Ese es el Cordero. Mi pregunta es, el Dios Todopoderoso que usted dice que es el Padre, Apocalipsis 21-22, ¿es el mismo Dios Todopoderoso de Apocalipsis 1.8, que es el Cordero? Ese es el Cordero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto tengo cuánto tiempo? 3 minutos, ¿verdad? Ok, bueno. Como mencioné al principio, tenemos que primeramente dar una explicación de lo que dice cada pasaje para poner las cosas en su contexto. Amigo, Apocalipsis 1.8. amigo, Pero te estoy dame mi tiempo. No está respondiendo. Dame mi tiempo. Te Amigo, voy a contestar. Es una pregunta cerrada, cerrada. Tiene que empezar respondiendo con el sí o no. Usted, discúlpeme, ¿usted licenciado en qué? Te tengo que contestar. No, sí, tienes que contestar, pero... Dame mis 3 minutos para contestarte. Amigo, sí, amigazo, amigo Oscar, tienes que importa. Con el sí o el no. Sí, pero tú me vas a dar 3 minutos y tú me vas a decir si te respondí bien o no te respondí. No, debe responder con el sí o el no. No es lo que usted quiera responder, debe responder Pero el si sí es o una no. pregunta, o sea, tienes que darme también tiempo para explicar. Claro, yo te doy los 3 minutos, pero debe responder con el sí o el no. Te estoy preguntando si el Dios Todopoderoso de Apocalipsis 21-22, que tú dices que es el Padre, ahí aparecen dos, y el Cordero, es el mismo Dios Todopoderoso de Apocalipsis 1.8, el cual es el Cordero, el cual es Jesús, el que viene en las nubes y todo ojo le verá. Usted nos dijo que el que está sentado en el trono es el Padre, el Dios Todopoderoso. La pregunta es sencilla. Ese Dios Todopoderoso, Apocalipsis 21-22, que usted dice que es el Padre, es el mismo Dios Todopoderoso de Apocalipsis 1.8. La Biblia NBI, la Biblia de las Américas, textual, el texto griego, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ese es el mismo Dios Todopoderoso? ¿Sí o no? ¿Y el por qué? Tiene 3 minutos. Okay. ¿Sí? Tiene que empezar con el sí o el no. Entonces, ¿es el mismo Dios Todopoderoso? Bueno, primeramente estamos hablando de dos personas distintas que son todopoderosas y que pertenecen al mismo Dios. Preguntando eso. Amigo, yo no le estoy preguntando eso. Y que son el mismo Dios. Amigo, yo no le estoy preguntando eso. Amigo, yo no le estoy preguntando eso. Me acaba de tener dos dioses todopoderosos. Amigo, yo te estoy preguntando, mira. Tú me acabaste de decir que el Dios Todopoderoso, que el que está sentado en el trono es el Padre. Acabaste. Es el mismo, ok, es el mismo Dios, pero regrésame el tiempo. Es el mismo Dios. No te estoy preguntando es eso. el mismo Dios, pero estamos hablando de dos personas distintas, lo cual... Amigo, yo no le estoy preguntando eso. Yo quiero que usted, así como usted me preguntó a mí, yo le respondí. Yo quiero que usted también responda. Amigo, usted me acaba de decir, nos acaba de decir, todas las personas que están conectadas han escuchado, que usted dijo que el Dios Todopoderoso de Apocalipsis 21-22, para refutar mi argumento, era el Padre, y que ahí está el Cordero, que es otro sujeto. Resulta que Apocalipsis 1, 7 y 8 dice que Jesús viene en la nube y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y Jesús se proclama a él mismo. El alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que viene en las nubes y todo le verá. Mi pregunta es, ¿ese Jesús el Cordero?
Mi pregunta es, ese Dios el Padre de Apocalipsis 21-22, que es el Dios todopoderoso, que usted lo dijo, es el mismo Dios todopoderoso que es el Cordero, el cual es Jesús en Apocalipsis 1:8, ¿sí o no? Y después diga el por qué. Abra su micrófono y después diga por qué. ¿Sí o no? Y después diga el por qué. Ok. Son el mismo Dios, pero son personas distintas. Amigo, ¿sí o no? Y después No diga te el por puedo qué. contestar sí o no, porque no Dale, se puede viejito. contestar de esa manera. Dale, Yo te, gracias. te- Dale, gracias, yo te papá. tengo que contestar como yo quiera, no como tú quieras que yo te conteste. Dale. Dale. ¿Ok? Entonces, ahora, como ya te mencioné anteriormente, tú tienes que poner todo en su contexto. El Hijo es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. El Padre es todopoderoso, el Padre es todopoderoso. El Espíritu Santo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. El Padre es Dios, el Padre es Dios, el Padre es Dios. El Hijo es Dios, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Son tres dioses? No son tres dioses. Es un Dios en tres personas distintas. El Padre merece la adoración, merece la adoración. El Hijo merece la adoración, el Hijo merece la adoración. El Espíritu Santo merece la adoración, merece la adoración. ¿Son tres dioses? No. Son tres, es un Dios en tres personas distintas. Apocalipsis capítulo 1 habla de Jesús como todopoderoso. Es todopoderoso. Es el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 21 habla también del que está sentado en el trono, que es todopoderoso. Es todopoderoso. Es el principio y el fin. El Espíritu Santo es el principio y el fin. El Espíritu Santo es el principio y el fin. Los tres son tres dioses separados. No, es un solo Dios en tres personas distintas. ¿Cuántas veces te tengo que repetir eso una y otra vez? Ahora, yo quiero que tú me contestes también mis preguntas, porque tú no has podido contestarme mis preguntas. Apocalipsis capítulo 5, verso 13, nunca lo pudiste contestar. Te saliste por la tangente. Porque también Apocalipsis capítulo 21, verso 22, tampoco lo pudiste contestar. Me has dado respuesta para mis interrogantes, no lo has hecho y la gente se está dando cuenta. Porque ¿quién es el Señor Dios Todopoderoso de Apocalipsis 21, 22? El Cordero. Según el texto, ahí no está hablando, ahí está hablando de dos personas. Está hablando del Señor Dios Todopoderoso y está hablando del Cordero. A no ser que tú creas que el Cordero no es todopoderoso. Y si no crees que es todopoderoso, pues entonces estarías diciendo que el Cordero es solamente un ser humano. Y no creo que tú creas eso. Lo que sí creo es que tú no vas a poder dar una explicación ni de Apocalipsis capítulo 5, verso 13, ni de Apocalipsis capítulo 21, verso 22. Y ahorita que me toque mi pregunta, viene para que vayas pensando la respuesta, te voy a preguntar sobre eso. Y quiero que seas directo, quiero que contestes sí o no. Y quiero que me respondas todo lo que te he preguntado también, porque no lo has hecho hasta este momento. Has tratado de interpretar los textos con otros textos de la Biblia. Amigo Oscar, ¿usted cómo quiere que le responda sí o no si usted no responde sí o no? Usted dice que no va a responder lo que A yo ver, quiero. va mi pregunta ahora. Usted dijo que va a Mi responder pregunta, lo que va mi usted... pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? No, no, señor, yo tengo que refutarle. Usted dijo que no iba a responder el sí o no, sino que va a responder lo que usted le dé la gana. Acabó de decirlo. Que va a responder lo que usted quiera. Usted dijo al aire. Lo dijo aquí. Cierre su micrófono, por favor, le agradecería. Señor Oscar, ¿usted cómo exige algo? ¿Cómo exiges algo que no das? Tú dijiste que no vas a responder sí o no, sino que vas a responder lo que usted quiere. O sea, es decir, lo que a ti te da la gana. Otra cosita, señor Oscar. Usted no sabe leer. ¿Usted es licenciado en qué? Disculpe, porque uno para ser licenciado tiene que ir a una universidad, me imagino. Me imagino, aquí en Colombia sí. Licenciado en ciencias naturales, licenciado en español, en idiomas, etcétera, etcétera. Licenciado en teología. Bueno, hay que ir a una universidad.
Pero ¿cómo es posible que usted no sepa leer? Apocalipsis 21, 22 dice que el Señor Dios Todopoderoso. No dice y el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. No dice así. Dice es, escuche bien, es el templo y el Cordero. El Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. Ese es, está hablando de lo que Él es, de lo que es el Señor Dios Todopoderoso, que es el templo y el Cordero. Ahora, la pregunta fue sencilla, señor Oscar, y no van a haber más preguntas, porque usted no responde lo que yo le pregunté. Usted dijo que iba a responder lo que usted quiera. Apocalipsis 21, 22 dice que el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. Es el templo de ella y el Cordero. Le pregunté quién era este Señor Dios Todopoderoso, usted dijo que el Padre. Pero usted acaba de decir que Dios Todopoderoso es el Padre, Dios Todopoderoso es el Hijo, Dios Todopoderoso es Él, es el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso Apocalipsis? No lo dice en ninguna parte. Usted dijo que el principio del fin es el Padre, el principio del fin es el Hijo, el principio del fin es el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso la Biblia? El que es el principio y el fin, el primero y el último es Jesús. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa, la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién lo dice? Yo, Jesús. No mientas, aquí no dice que los tres son eso. Ahora, le pregunté si ese Dios Todopoderoso de Apocalipsis 21, 22 es el mismo Dios Todopoderoso de Apocalipsis 1, 8, el cual es el Cordero. Usted dijo que era un Dios en tres personas, que no iba a responder lo que yo le preguntaba, sino lo que usted le diera la gana. Entonces, ¿cómo usted me obliga a mí a responderle algo? Te contesté. No, no me contestó. Cierre el micrófono. Cierre el micrófono, no contestó. No contestó. Usted dijo que iba a responder lo que le dé la gana. Y respondió lo que le dio la gana. Un Dios en tres personas, no son tres dioses, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses. Eso no está en la Biblia, eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora me toca a mí mi pregunta. No, amigo, usted contestó lo que le dio la gana. ¿Qué no? Me toca mi pregunta. No vale la pena debatir con personas que dicen que van a contestar lo que les dé la gana. No vale la pena debatir con ese tipo de personas. No vale la pena debatir. Mire, el amigo contestó que el Dios Todopoderoso de Apocalipsis 1.8 es el Padre, pero el Dios Todopoderoso de Apocalipsis de 1.8 es Jesús y el Dios Todopoderoso es el Padre. ¿Cuántos dioses tiene allí? ¿Ah? ¿Cuántos dioses tiene allí? Tiene dos dioses. Y dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses sino un solo Dios. Eso no está en la Biblia. Que son tres todos poderosos, pero no son tres todopoderosos, un solo todopoderoso. No está en la Biblia. Que son tres principio y fin, tres primero y último. Eso no está en la Biblia, señores. No está en la Biblia. Y me dice que yo le tengo que responder, que yo le tengo que responder sí o no. Pero si él no responde sí o no, ¿por qué yo lo tengo que responder así? Si él no responde. Si no respondes. Entonces no comparto ese tipo de debate. No lo comparto. Bueno, mis hermanos, los invito a llevar los libros a la unicidad, la única verdad. Yo tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, Tratado de Unicidad y Escatología 1. Llamen para pedir los libros, los que están en Colombia, 318-436-0745, recuerden, Colombia, 318-436-0745, y los que están en el exterior, más 57-318-436-0745.